convocada para finalizar el estudio del proyecto de reforma constitucional, el primer trámite constitucional, que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en circunstancias excepcionales que indica. A la sesión del día de hoy estaban invitados el ministro señor Ignacio Briones, quien se excusó. Lo va a reemplazar el subsecretario de Hacienda, don señor Francisco Moreno. Va a también venir a la sesión el coordinador macroeconómico, don Luis Oscar Herrera, el coordinador legislativo, señor José Riquel. Por el Banco Central nos acompañan el presidente, señor Mario Marcel, el fiscal, señor Juan Pablo Araya. Y también se han excusado los abogados constitucionalistas, señor Francisco Zúñiga, Arturo Fermandoá, Fernando Muñoz, con la precisión de que si fuera necesario, el constitucionalista don Francisco Zúñiga me dijo que podía contactarse durante la sesión, si así lo acuerdan los senadores. Eso, señores senadores, y al comienzo de la sesión, dado que no está su presidente titular, corresponde elegir un presidente accidental. Señor Montes. Bien. Se propone el senador señor Montes para presidir esta sesión, habiendo acuerdo de los señores senadores Alamán, Pérez y Montes, preside el senador Montes. Señor presidente, don Carlos, la comisión ha venido celebrando varias sesiones, se han escuchado a profesores constitucionalistas, a expresidentes del Banco Central y además a ex economistas que han explicado el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales que se someten a la consideración. En la sesión de hoy día hay un acuerdo de votar en general y en particular, bienvenido señor senador Pizarro, y lo que, sin embargo, antes de proceder a la votación de esa materia, la Secretaría ha recibido y se ha enviado copia de ella una serie de preguntas que el senador señor Alamán ha formulado al Ministerio de Hacienda y al presidente del Banco Central sobre esta iniciativa. Entonces, la Secretaría lo que propone es lo siguiente, que en primer lugar se formulen esas preguntas por parte del senador señor Alamán, que se dé la respuesta por parte de las autoridades a las cuales están formulados. Después la comisión hará las precisiones correspondientes y lo que correspondería acto seguido sería votar en general el proyecto y entrar al análisis de las indicaciones. La Secretaría el día de ayer preguntó a todos los integrantes de la comisión si iban a formular indicaciones y la Secretaría ha recibido unas indicaciones del senador Araya y del senador Alamán y Pérez a este proyecto que en la oportunidad correspondiente daría cuenta yo de ellas, señor presidente. Eso en cuanto al itinerario del trabajo de la sesión del día de hoy, según entiende la Secretaría. Muchas gracias, señor secretario. ¿Le parece a la comisión que sigamos la propuesta y le demos la palabra al senador Alamán para que formule las preguntas, ¿sí? Sí. Presidente. No se ría, señor Pizarro, pero aquí no lo voy a dejar hablar, eso te queda claro. Presidente, el procedimiento este que hemos hablado era lo que habíamos convenido en la sesión anterior. Yo mandé las preguntas que formulé, las mandé temprano, tanto al presidente del Banco Central como al Ministerio de Hacienda, de manera que ellos ya están en posición de ellas. Creo que más que yo le dé lectura, presidente, a las preguntas, quizás lo que sería es si el secretario puede compartir en pantalla lo que son las preguntas y simplemente con ese texto, como el presidente del Banco Central ya las conoce, él puede referirse a las mismas. Entonces creo que sería mucho más fácil. ¿Estaríamos de acuerdo en ese procedimiento? Ponerla en pantalla y que don Mario Marcel y también las vaya Hacienda... contestando, sí. Ya. Son preguntas bastante breves por lo que podemos ver. Así es. Están en pantalla, presidente y señores senadores, las preguntas que están formulando el senador Alamán. Yo las voy a ir mostrando en la medida en que se vayan planteando. ¿Se ven las preguntas, presidente? Sí. Ya.
Si quiere le doy lectura, presidente. No, está bien, ya estamos todos leyéndola. Ya. ¿Son 3 preguntas o son más? Son 4. Son 4. 4 o 5 son. 5. Son 5 Sí, preguntas. quedaron un poco largas, presidente, pero van al fondo de lo que ha sido la discusión en la comisión. Sí, eso es lo que cuesta descubrir a lo que van, pero ahí vamos. Yo creo que el presidente del Banco Central lo va a tener más claro que usted, presidente. Está bien. Pero no, presidente, pero más aparte, es que este procedimiento lo acordamos en la comisión porque todos coincidimos que era muy importante que en la historia fidedigna de la ley quedaran particularmente las respuestas del presidente del Banco Central y del ministro de Hacienda respecto de cuál es el alcance de las disposiciones que estamos aprobando, qué se entiende por cada uno de los conceptos que están ahí. Entonces, yo estoy seguro que el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda van a tener más capacidad de síntesis que yo. Pero va a quedar claro, digamos, las cosas que eventualmente pueden más adelante ser útiles, en el sentido de saber qué fue lo que entendió el legislador respecto de cada uno de los conceptos. Muy bien, ¿estamos en condiciones, don Mario, de responder? Sí, presidente. Le ofrezco la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la comisión por la sesión dedicada a este proyecto y por invitarnos a participar. Pasando directamente a las preguntas. La primera se refiere a si contar con la facultad que aquí se propone, que es la facultad de poder transar bonos del fisco en el mercado secundario en situaciones excepcionales fundamentadas por la preservación de la estabilidad financiera. Si esa facultad, al haber contado con esa facultad, le habría permitido al Banco Central enfrentar mejor el impacto económico social de la pandemia, y qué es lo que puede esperar la ciudadanía del uso de este tipo de herramientas. Entonces, bueno, esto en primer lugar hay que abordarlo desde el fundamento y el objetivo que se propone para esta, que es el de preservar o cautelar la continuidad de pagos internos y externos, que nosotros y en general en la práctica y en la teoría del funcionamiento de los bancos centrales uno lo puede asociar al concepto más amplio de estabilidad financiera. ¿De qué le sirve esto a la ciudadanía? Bueno, yo creo que el tema de estabilidad financiera es más fácil entenderlo cuando uno evoca episodios de inestabilidad financiera. Episodios de inestabilidad financiera o crisis financieras que hemos tenido en Chile y en otros países del mundo muestran que estas en general tienen un enorme costo social. El caso más evidente en nuestra historia económica reciente es el de la crisis del 82-83. En esa oportunidad se trató de una crisis profunda y que duró mucho tiempo y que tardó años en poder recuperarse, y donde en particular la ciudadanía no solo debió sufrir el efecto del aumento del desempleo, sino que también ver en riesgo el ahorro, el acceso a sus fondos frente a colapsos de instituciones financieras. Ahora, por supuesto, esa crisis, como otras, no sobrevino de la nada, se originó en un profundo descalce cambiario de los bancos, de la estructura de sus créditos, la vinculación que los bancos tenían con los grupos económicos de la época. Por lo tanto, hay muchas cosas que se podrían haber hecho en su oportunidad que podrían haber prevenido o mitigado esa crisis. Eso en esa época no ocurrió y al final terminó como lo conocimos. Del mismo modo, en la crisis financiera internacional del 2008-2009, también vimos un enorme costo social, especialmente en los países más desarrollados del mundo, que fue donde se originó esta crisis, donde también hubo amenazas al valor de los ahorros de las personas, al acceso a servicios financieros, y donde nuevamente esto no es algo que se haya sobrevenido de pronto, sino que sabemos cuáles fueron sus orígenes, sus raíces y cómo se fue neutralizando. Entonces,
lo que es la experiencia en Chile y en el mundo, las crisis económicas o las recesiones que vienen acompañadas de crisis financieras siempre son más profundas, más largas y más difíciles de recuperar. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con la coyuntura actual? Obviamente tenemos hoy día un shock sobre la economía que no proviene del sector financiero, ni siquiera proviene de una dimensión propiamente económica, sino que proviene de una pandemia y de la detención abrupta de actividades que demanda las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, esto no está del todo ajeno a los temas de estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya muchas actividades que hayan debido detenerse abruptamente, muchas empresas que hayan disminuido drásticamente sus ingresos o estos simplemente hayan desaparecido, que empresas y hogares vean ampliados, vean aparecer déficit de caja en el primer caso, pérdidas de ingresos disponibles en el segundo, significa a continuación que también eso implica riesgos para el cumplimiento de las obligaciones financieras, empeoramiento de las carteras, incertidumbre o aumento significativo del nivel de riesgo de las carteras de los bancos, y eso por supuesto también pone en riesgo la estabilidad de las propias instituciones financieras. Entonces, muchas de las medidas que se han impulsado durante este periodo han tenido que ver con evitar que se vaya propagando la crisis en esa dirección. Ahora, más allá de eso, que es algo que opera, por así decirlo, como parte de fichas de dominó que van cayendo, también hemos tenido episodios de inestabilidad. En marzo de este año, cuando se desató la propagación del coronavirus en el mundo, hubo un periodo de enorme inestabilidad de los mercados financieros. Recordemos que en ese periodo hubo caídas muy abruptas de las bolsas de valores, hubo países en los cuales tuvieron que suspenderse las transacciones de activos, y todo eso generó la intervención muy rápida y masiva de los bancos centrales. ¿Cómo intervinieron los bancos centrales? A través de múltiples instrumentos, entre los cuales está precisamente la compra de bonos de gobierno. Y de hecho, como mostramos al comienzo de las reuniones de esta comisión, y también lo hicimos en la Comisión de Hacienda en su momento, así como hubo bancos centrales que en la crisis del 2008-2009 recurrieron a la compra de bonos gubernamentales como una manera de ayudar a la estabilización de la economía, en ese momento ese fue un tipo de acción que se concentró en los bancos centrales de países desarrollados, mientras que en la actual crisis este tipo de herramientas se ha ampliado significativamente a países emergentes. Y tenemos dentro de nuestra misma región países como Colombia, México, Perú, que han recurrido a este tipo de operaciones para ayudar a facilitar el ajuste de portafolio, evitar que esto se traduzca en un colapso del mecanismo de formación de precios financieros. Esas intervenciones fueron exitosas en los países desarrollados, en países emergentes. Eso ha evitado que esta crisis que hoy día observamos se propagara hacia el sector financiero, y en el caso nuestro tuvimos que hacer lo que podíamos con los instrumentos que teníamos. De modo que creo que en este contexto se puede argumentar de que si hubiéramos tenido este instrumental desde un comienzo, nos habría ayudado. No era tan urgente en aquel momento porque había otros activos que podíamos adquirir, pero a medida que vamos avanzando en ese sentido y se van agotando esos activos o alcanzando ciertos límites, es preferible tener un espectro más diversificado de activos en los cuales que adquirir para ayudar a la estabilización de los mercados. Entonces, las crisis financieras son costosas socialmente. Afortunadamente hemos evitado que eso ocurra en esta oportunidad. Tenemos experiencias muy negativas en el pasado
y los países que en los cuales los bancos centrales han sido activos en esta materia han recurrido a este tipo de instrumentos, y en el caso nuestro recurrimos a lo más cercano que tenemos de los bonos emitidos por el fisco, que son la compra de bonos del Banco Central de largo plazo, que son bonos soberanos, tan soberanos como los emitidos por el gobierno, como lo explicó el ex vicepresidente del banco, Manuel Marfan, en la sesión anterior. La segunda pregunta se refiere al significado del término buen funcionamiento de los pagos internos o externos. Esta referencia o este término básicamente reproduce el concepto que se usa en la ley orgánica del banco, que es la que asigna al Banco Central básicamente dos tareas: preservar la estabilidad de la moneda y cautelar el buen funcionamiento de los pagos internos o externos. Este es un concepto que nos parece claramente vinculado a la estabilidad financiera, y así lo hemos desarrollado a través de los últimos, al menos de los últimos 15 años de funcionamiento del Banco Central. Es el concepto que está detrás de los análisis que hacemos en los informes de estabilidad financiera. Se vincula al articulado de la ley orgánica del Banco Central en los 12 capítulos que se refieren a estas materias. Se relaciona con las facultades que tenemos también en materia de regulación o supervisión de las infraestructuras financieras en el país. ¿Por qué existe esa vinculación tan inmediata? Bueno, fundamentalmente porque el buen funcionamiento de los pagos internos y externos depende de que opere el mecanismo de formación de precios en el sistema financiero, que el sistema financiero desarrolle sus funciones con normalidad. ¿Cuál es la función de este sistema financiero? Esencialmente intermediar entre ahorrantes e inversionistas, evaluar riesgo, incorporarlo a los precios de activos. Entonces, eso, en la medida de que en que eso se puede lograr, se asegura un buen funcionamiento de los pagos internos o externos. ¿En qué casos hemos tenido amenazas al buen funcionamiento de los pagos internos o externos? Bueno, por ejemplo, cuando cuando colapsa o desaparece el mecanismo de formación de precios, y por lo tanto quienes quieren cambiar la composición de sus portafolios no tienen precios a los cuales vender sus activos o comprar otros que les interesa tener. ¿En qué otras ocasiones? Cuando hay cambios repentinos en la percepción de riesgo respecto de determinados activos. Si recordamos, por ejemplo, en un caso bien concreto que fue el caso de Berlín, recordemos que en ese momento se produjo un fraude que dio origen a un aumento significativo de la incertidumbre respecto del valor material de bonos que estaban siendo transados en el mercado. ¿En qué otros casos este proceso se interrumpe? Por ejemplo, en casos como los de la crisis financiera internacional, donde a raíz de la crisis del mercado subprime aumenta drásticamente la percepción de riesgo en los activos financieros que están en el mercado, y estos dejan de tener un precio al cual puedan efectuarse transacciones. Y como sabemos, en todos esos casos, todo esto requirió intervenciones importantes de los bancos centrales. Entonces, ese es el tipo de interrupciones abruptas a las que hace referencia el desarrollo de la idea de estabilidad financiera y su vínculo con el concepto de cautela del buen funcionamiento de los pagos internos y externos. Ahora, yo quisiera en esto enfatizar no solo lo que está entre comillas, el buen funcionamiento de los pagos internos y externos, sino que particularmente el término de cautelar, porque esto significa actuar de manera preventiva, no esperar a que haya un banco con problemas para recién
para que recién el Banco Central intervenga. Eso es, o sea, seguir una lógica de ese tipo, la verdad es que pondría a nuestra economía a riesgos enormemente altos. Y yo diría que especialmente desde la crisis del 2008-2009, ese es un concepto que todos los bancos centrales del mundo han tendido a abandonar y se han ido orientando mucho más hacia mecanismos de prevención o de contención de desequilibrios en los mercados financieros. Entonces, en ese sentido que se puede entender la compra de bonos de tesorería por parte del Banco Central en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque, como se señaló, lo señalaron varios de los expositores en la sesión anterior, los bonos soberanos proveen la base para toda la estructura de valoración del mercado de renta fija en Chile y en general en todos los mercados financieros. Por lo tanto, cuando se produce ventas masivas, cambios abruptos de percepciones de riesgo, y estos afectan las tasas de interés de este tipo de bonos, es justamente actuando en este mercado donde se puede ser más efectivo en términos de estabilizar los precios y restablecer el normal funcionamiento de los mercados. Esto nos vincula a la tercera pregunta, que es el de ejemplos en los cuales se puede afectar el normal funcionamiento de pago y en el cual esta facultad habría sido útil. Y en particular el senador Alamán hace precisamente referencia a las turbulencias que se produjeron a fines del año pasado y también al caso de marzo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió el año pasado? Bueno, no ocurrió tanto en marzo, o sea, en octubre como en noviembre, que a raíz de la crisis social se produjo un aumento significativo de la incertidumbre en la economía y que en el caso de los mercados financieros se tradujo en lo inmediato en una recomposición muy grande de los fondos mutuos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque al aumentar la incertidumbre, como ocurre en toda economía, los agentes lo que buscan son los activos más seguros, y los activos más seguros son los más cercanos al efectivo, al dinero, las cuentas corrientes o activos de muy corta duración. Entonces, en ese momento, lo que ocurrió es que muchos inversionistas liquidaron sus posiciones en fondos mutuos tipo 3 y tipo 6 y aumentó las posiciones en fondos mutuos tipo 1, que contienen los instrumentos más líquidos, incluyendo, por ejemplo, depósitos a plazo. Entonces, en ese momento hubo días, especialmente a mediados de noviembre, donde aparte de producirse una gigantesca volatilidad de precios en la medida de que había muchos agentes tratando de recomponer sus carteras, había mucha demanda por ciertos activos con el máximo nivel de liquidez posible y el intento de deshacerse de activos que se percibían como más afectados por esta situación de incertidumbre. En ese momento no solo hubo una gigantesca volatilidad, sino que hubo momentos en los cuales simplemente no hubo precios a los cuales pudieran efectuarse las transacciones. En ese contexto, lo que hizo el Banco Central fue anunciar la recompra de su deuda de largo plazo. Y como mencionaba recién y nos recordó el ex vicepresidente Emmanuel Marfan, los bonos de largo plazo del Banco Central son para todos los efectos prácticos tan bonos soberanos como los bonos de la tesorería. La diferencia, por supuesto, es que en ese momento la Constitución y la legislación en general, nuestro marco legal, nos permitía recomprar nuestros bonos, pero no nos permitía comprar bonos de tesorería. Quizás en aquel momento no habría sido tan importante tener esta facultad porque había un stock de bonos largos del Banco Central en el mercado, había un stock superior a los $6.000 millones y por lo tanto con una compra incluso por debajo de esas cifras fue suficiente para estabilizar el mercado.
Pero si en ese momento no hubiéramos tenido, no hubiera existido ese stock de bonos del Banco Central en el mercado, no habríamos tenido un activo que hubiera sido tan efectivo para adquirir y ayudar a la estabilización de estos mismos mercados. ¿Cómo se refleja ese efecto estabilizador? Bueno, se refleja en que después del anuncio del Banco Central de recomprar su deuda, el proceso de ajuste en los mercados se restableció con mayor normalidad, se recuperaron señales de precio y las tasas de interés de largo plazo que habían saltado fuertemente cayeron más de 60 puntos base en un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, como digo, en aquel momento no era imprescindible porque había este stock de bonos largos del Banco Central en el mercado que podríamos recomprar. Si no lo hubiéramos tenido, sí nos habría servido mucho esta facultad. Lo mismo en el caso de marzo. En marzo también, como parte de un ajuste más global y un cambio de apetito por riesgo global en el mundo como producto de la pandemia del coronavirus, aquí en Chile también se produjeron recomposiciones importantes de portafolio, ajustes y volatilidad de precios, y en ese momento lo que hizo el Banco Central fue anunciar un programa de compra de bonos bancarios, que era lo que teníamos permitido. Ese programa de compra de bonos bancarios posteriormente se fue ejecutando, se ejecutó más o menos hasta la mitad de lo que estaba anunciado y posteriormente ahora en junio nosotros anunciamos un nuevo programa de compra de activos también más o menos con el mismo objetivo. Nuevamente, esto también ayudó a estabilizar los mercados y evitar que por la vía de la volatilidad de precios y cambios abruptos en las percepciones de riesgo y recomposición de portafolio se produjeran fuentes de inestabilidad en los mercados financieros. Ahora, una cosa que es importante cuando uno mira estos ejemplos, y especialmente tomando el caso del tanto de noviembre del año pasado como de marzo de este año, lo que uno ve en estos ejemplos no es solamente que estos instrumentos o que estas facultades pueden ser efectivas para actuar, sino que muchas veces estas actúan, por así decirlo, por presencia. Desde el momento en que los agentes de mercado saben que el Banco Central puede recurrir a este tipo de facultades, eso ayuda a que el aumento en las percepciones de riesgo o de incertidumbre se mitiguen. Y por eso, por ejemplo, en noviembre, para que cayeran más de 60 puntos base las tasas largas, no fue necesario que el Banco Central saliera a comprar todo el stock a recomprar todo el stock de bonos de largo plazo del Banco Central. Bastó el solo anuncio para que eso ya diera una señal de tranquilidad a los mercados. De la misma manera, cuando anunciamos nuestro programa de compra de bonos bancarios en marzo, como lo mencionaba, este se fue ejecutando gradualmente y de hecho a esta altura no se ha ejecutado en su totalidad porque fue suficiente para ayudar a tranquilizar a los mercados. Entonces es importante tener eso en mente. O sea que aquí no es solo relevante la operación concreta de transacciones de bonos, sino que el hecho de que se sepa que esa facultad existe y que el Banco Central pueda invocarla frente a determinados escenarios. Ahora, la siguiente pregunta se refiere a al tema del retiro de 10% de los fondos previsionales, tema que se discutió en esta misma comisión en el día de ayer. Entonces, se cita acá declaraciones de algunos actores de mercado que señalan que
ayudaría a que el Banco Central interviniese en el mercado de bonos soberanos para moderar o reducir el aumento de tasas de interés en el mercado de renta fija. Entonces, a ver, en primer lugar, yo diría tres cosas. Primero, tenemos que tener claro que este proyecto de reforma constitucional se inició mucho antes de que existiera el proyecto de retiro de 10% de los fondos de pensiones que actualmente se discute. Y por lo tanto, su justificación se encuentra en la necesidad de dotar al Banco Central de herramientas necesarias para preservar la estabilidad financiera en un momento en que los riesgos, y me refiero al momento en que se originó este proyecto, es decir, estamos hablando de 2 o 3 meses atrás, estaban aumentando significativamente y se había ido reduciendo la posibilidad de usar eficazmente otros instrumentos. Estos riesgos, por lo tanto, pueden provenir de distintas fuentes, se pueden presentar en cualquier momento en el futuro y no están ligados a la coyuntura específica de esta medida que actualmente discute el Congreso Nacional. Entonces, esta es una facultad permanente, no es para aplicarse, no está pensada ni ha sido propuesta para aplicarse exclusivamente en una determinada coyuntura. Ahora, en general, respecto de los temas de estabilidad financiera, creo que es importante tener claro que nosotros tenemos instrumentos para enfrentar disrupciones en mercados específicos y que están disponibles para utilizarse. Entonces, de lo que se trata acá es de cuándo se producen esos episodios de inestabilidad financiera y qué instrumentos son más adecuados para actuar en esos contextos. Por lo tanto, lo que requiere la aplicación de esta facultad, tal como está bien explícito en el proyecto, es, primero, como sabemos, aquí hay 5 condiciones. Primero, que se trate de transacciones en el mercado secundario. Segundo, que sea una facultad que se use excepcionalmente. Tercero, que se haga con el objetivo de preservar de cautelar la continuidad de pagos internos y externos. Cuarto, que sea de carácter transitorio. Y quinto, que, como se propone en el proyecto de reforma de la ley orgánica, sea aprobado por al menos 4 de los 5 consejeros del Banco Central. Son 5 condiciones. Entonces, si queremos evaluar si esto se va a aplicar a tal o cual escenario, tenemos que evaluar si al menos las primeras 4, que son condiciones más situacionales, se dan en un determinado escenario. Entonces, por lo tanto, respecto de este caso, como respecto de cualquier otro que podamos imaginar hacia el futuro, si están estas facultades, tenemos que pensarlas en la medida de que se cumplan los requisitos que aquí se aplican. Es decir, en otras palabras, esta es una facultad cuyo objetivo no es simplemente influir sobre la tasa de interés de largo plazo. Este es una facultad cuyo propósito es proveer liquidez, facilitar el ajuste de los mercados, contener lo que se llama sell-off en el mercado financiero, en situaciones en las cuales este es un peligro o es un riesgo importante a juicio del Consejo del Banco Central. El Consejo del Banco Central ese juicio observando el funcionamiento de los mercados, observando el comportamiento de los precios, observando el comportamiento de los distintos agentes, tal como se hace en el informe de estabilidad financiera, que se evalúa lo que ocurre con los usuarios de crédito, con los oferentes de crédito y el funcionamiento de los mercados. Bueno, lo mismo tenemos que ir haciendo con una frecuencia mucho mayor que la frecuencia semestral que tiene el informe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, quiero dejar claro que el propósito de este instrumento no es aliviar pérdidas al sector privado, no es tratar de influir sobre un precio determinado, sino que es actuar para contener y prevenir riesgos para la estabilidad financiera y
en intervenciones puntuales y acotadas. Luego la quinta pregunta tiene que ver con si esta facultad se podría usar para apoyar una política fiscal de alto déficit, por ejemplo, saliendo a comprar por una tesorería, se empiezan a bajar de precio como producto de una política fiscal de alto déficit. Si ayudaría a exigir en la ley que el Consejo deba siempre asegurarse de que esto no está ocurriendo. Ok, entonces, bueno, en primer lugar, la política fiscal opera en plazos relativamente largos. La política fiscal no cambia de la noche a la mañana y aún su propia implementación requiere tiempo para irse ejecutando. El presidente de la Comisión le ha tocado seguir el proceso presupuestario y la ejecución de las finanzas públicas durante muchos años, muchas veces más bien las quejas o las críticas han ido en el sentido contrario, de que no es suficientemente rápido, pero en general la política fiscal no es algo que cambie repentinamente y que genere el tipo de inestabilidad en los mercados financieros que se está tratando de mitigar por esta vía. Por lo tanto, para que al mismo tiempo, ¿cierto?, para que la compra de bonos de tesorería tuviera algún efecto sobre el costo de financiamiento del fisco, esta tendría que prolongarse durante mucho tiempo, tener órdenes de magnitud muy significativos para tener algún efecto en los mercados. La verdad es que no es ese el marco dentro del cual se está proponiendo modificar la Constitución. En el texto que está propuesto es muy explícito en cuanto al carácter excepcional del uso de esta facultad, en cuanto a las motivaciones para utilizarla y en cuanto al carácter temporal con que ésta se aplique. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que hay una infinidad de decisiones que toma el Banco Central como parte de la conducción de la política monetaria, como parte del cumplimiento de sus funciones regulatorias, que tienen impacto sobre los precios financieros. Obviamente, cada vez que nosotros fijamos o modificamos la tasa de política monetaria, eso afecta toda la curva de rendimiento que describía uno de los expositores en la sesión anterior. Entonces, aquí el tema no es si las decisiones del Banco Central tienen algún impacto sobre los precios de algún activo, siempre los tienen y los tienen sobre muchos activos. Pero eso, en la medida de que eso es producto de decisiones del Banco Central que son transparentes, que se ejecutan en mercados que funcionan también con transparencia, donde hay señales de precios bien definidas, con instrumentos relativamente estandarizados, la verdad es que uno puede tener bastante seguridad de que las decisiones del Banco Central no están pensadas buscando beneficiar al emisor original de un instrumento financiero, ni a quien se lo vende, sino que fundamentalmente está orientado a, en algunos casos, a implementar la política monetaria y en otros casos, como es el que actualmente discutimos, a cautelar la estabilidad financiera. Ahora, exigir en la ley que el Consejo deba asegurarse de que tal cosa no está ocurriendo, la verdad es que no se me ocurriría cómo garantizarlo. Es decir, las decisiones de política fiscal se toman en función de los parámetros con los que la política fiscal se formula. Nosotros no intervenimos en las decisiones de política fiscal. El gobierno o quien emite la deuda pública no interfiere en nuestras decisiones, de tal manera que garantizar que indirectamente no sirva para financiar gasto público, la verdad es que cómo definir esa cautela o ese tipo de prevención, creo que me parece a mí que con las definiciones que actualmente tiene este proyecto, en la medida de que habla de estas, en primer lugar, en la medida que remite estas
intervenciones, estas transacciones al mercado secundario, que las otorga esta facultad para que esta sea usada de manera excepcional por razones de preservación de la estabilidad financiera y de carácter temporal, creo que esas 4 condiciones sumadas son más que suficientes para evitar este tipo de riesgos. Y en esto yo creo que aquí lo importante, como enfatizo un punto que señalaba recién, no es tanto quién es el emisor original de un título, no ese es el tema fundamental, ¿no? Sino que aquí el tema fundamental es si las transacciones se efectúan en el mercado secundario o en el mercado primario. Es decir, es muy diferente comprar un bono del gobierno, comprárselo directamente cuando lo está emitiendo, a través de una negociación bilateral, en la cual, por supuesto, no hay referentes inmediatos. Es muy diferente hacerlo en el mercado secundario, donde hay un mercado que está operando. En este caso, el mercado de bonos soberanos es particularmente activo. Mostramos en las sesiones anteriores que es el de mayor tamaño y mayor diversificación de actores en Chile, donde hay señales de precio que son transparentes, y donde, por lo tanto, sea cual sea la operación que esté realizando el Banco Central, esta siempre va a ocurrir en un contexto de múltiples actores y de manera transparente. Eso es lo que hace la diferencia entre una negociación bilateral, que en el fondo sería en el caso de adquirir deuda pública en el mercado primario. Esa es una diferencia muy grande, y es la misma diferencia que existiría entre comprar bonos bancarios en el mercado secundario y comprar deuda emitida directamente por los bancos, por ejemplo. Con eso, presidente, creo que he cubierto todas las preguntas. Quizás hay un último punto. Sí, en esta misma pregunta 5, el senador Alamán también agrega que la compra sea siempre por medios que aseguren competencia y transparencia, y que la facultad sea utilizada por un plazo determinado. Entonces, respecto de la competencia y transparencia, nosotros entendemos que a esto es a lo que claramente a esto es a lo que se refiere el hablar del mercado secundario abierto. Estos son 2 términos que están bastante desarrollados en la ley orgánica del Banco Central, que tiene bastante jurisprudencia detrás, y si es necesario nuestro fiscal los puede desarrollar más, pero está dentro de la presentación que hicimos al comienzo de esta discusión. Y respecto de que la facultad solo puede ser usada por un plazo determinado, bueno, en el propio proyecto de reforma constitucional se habla de que esto sea una facultad utilizada de manera temporal, pero es importante no confundir temporal. Aquí hay 2 acepciones posibles de temporalidad. Una, que es, por ejemplo, como ocurrió en el caso del programa de compra de bonos, en que el Consejo del Banco Central dice que durante los próximos 3 meses va a adquirir hasta un cierto volumen de bonos bancarios, y donde se fija un horizonte temporal dentro del cual va a hacer esas operaciones. Es distinto a fijar un plazo para la venta de esos activos. Si la Constitución, la ley, fijara un plazo para vender esos activos, la verdad es que sería prácticamente una invitación a especular contra la presión del momento específico en que el Banco Central tendría que vender los activos, y eso tendería a anular bastante la efectividad de la medida en primer lugar. Entonces, cuando hablamos de temporalidad nos referimos especialmente a lo primero, y como yo ejemplifiqué en la presentación de la comisión, un acuerdo del Banco Central tendría que, además de incluir la fundamentación sobre la base de la cautela, de la continuidad del funcionamiento de pagos internos y externos, tendría que definir un límite a las transacciones que se van a realizar en términos de volumen, tendría que definir un límite temporal durante el cual se van a efectuar las compras de activos, tendría que definir ciertas características de los activos que se van a comprar, por ejemplo, en términos de su duración mínima o máxima, o su madurez mínima o máxima,
así como el mecanismo operativo específico que se va a utilizar, ¿no? Entonces, en eso tienen que reflejarse las condiciones que pone la propia norma constitucional, y con estas 4 que están aquí definidas, más la forma en que se estructura el acuerdo del Consejo, nos parece que todos estos elementos, que son obviamente una preocupación atendible, están debidamente cautelados. Con eso termino, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario Marcet, presidente del Banco Central. El Ejecutivo también fue consultado sobre estos mismos aspectos. ¿Tiene alguna reflexión que presentar, don Francisco, subsecretario? Sí, presidente, gusto en primer lugar de saludarle por su intermedio a los demás integrantes de la Comisión de Constitución, a la Secretaría, por cierto, y al presidente del Banco Central y al fiscal. Le quiero pedir a Luis Óscar Herrera, coordinador de macroeconómico del Ministerio de Hacienda, que nos pueda hablar del Ministerio de Hacienda respecto a las preguntas que ha hecho por su intermedio el senador Andrea Alamán. Gracias, presidente. Don señor Herrera. Gracias, presidente. Sí, respecto a la pregunta y la forma de entender esta intervención, creo que los principales aspectos ya los tocó el presidente del Banco Central. Solo quisiera agregar un par de puntos, y es hacer un símil con lo que es la intervención en el mercado cambiario. Ocasionalmente, como sabemos, se producen situaciones de incertidumbre y volatilidad en el mercado cambiario, porque tiene consecuencias sobre el costo del dólar y el funcionamiento de la economía. Y el Banco Central en diversas ocasiones ha intervenido a través de programas excepcionales de intervención en el mercado por un periodo acotado. Lo mismo ocurre con el mercado de renta fija. También ocasionalmente se producen ajustes y volatilidad de las tasas de largo plazo que tienen impacto sobre el costo de financiamiento de los bancos, sobre el costo de financiamiento de las empresas. Eso afecta, por ejemplo, los créditos hipotecarios, los proyectos de inversión de largo plazo. Y el Banco Central en el pasado ha intervenido en este mercado en forma temporal y excepcional. Lo que ocurre es que esta intervención se ha realizado con instrumentos de propia emisión, porque por una anomalía histórica, por la crisis bancaria del 82, por años, el principal instrumento, la columna vertebral del mercado de renta fija, eran los instrumentos del Banco Central, y por lo tanto en diversas ocasiones el Banco Central dejaba, por ejemplo, de emitir instrumentos de largo plazo en ciertos periodos, y esa era la forma de intervenir en el mercado. Sin embargo, estos instrumentos han ido perdiendo relevancia en el mercado de renta fija durante los últimos 10 años, y su espacio lo han ocupado los bonos del Tesoro, por lo que con las actuales facultades el Banco Central no puede intervenir en el principal instrumento del mercado de renta fija nacional, y solo puede hacerlo en forma indirecta por los pocos bonos de propia emisión que quedan en circulación, y también comprando bonos bancarios, los cuales están sujetos a ciertos límites prudenciales. Entonces, con esta facultad, el Banco Central podría volver a poder intervenir en el que es el principal instrumento en el mercado de renta fija nacional, que en el día de hoy son los bonos de tesorería, con la misma lógica que señalaba anteriormente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Herrera. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión sobre las 2 intervenciones. Ofrezco la palabra. Bien, si no hubiese nadie que quisiera usar la palabra, pasaríamos a lo que proponía el secretario, que es la votación en general, ¿no es cierto?, del proyecto. Votación en general del proyecto, entonces. En votación, señor secretario. Bien, señor presidente. Voy a poner el texto. Un minuto.
¿Ahí se ve el texto? Se ve bien. Ya. Perfecto. El señor presidente, señores senadores, pone en votación en general el proyecto de reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en circunstancias excepcionales que indica. Senador Pérez. A favor. Senador Alaman. A favor. Alaman, a favor. A favor. Ya. Senador Pizarro. A favor. Senador Araya. Por. Presidente. A favor. Bien. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobado en general el proyecto. Dado que se trata de una iniciativa de artículo único, corresponde iniciar acto seguido el estudio de las indicaciones formuladas. Hago presente a sus señorías que el día de ayer la Secretaría preguntó a cada uno de los integrantes de la comisión si iban a formular indicaciones. Hasta este horario, la Secretaría ha recibido 5 indicaciones. 2 del senador Araya y 3 de los senadores Alaman y Pérez. Figuran en el texto comparado en la tercera columna que sus señorías ven. Ha sido remitido este comparado también a sus correos electrónicos y recaen todas ellas en el inciso segundo que agrega el número 1 del artículo único de este proyecto y que dice relación con el artículo 109 de la Constitución. Señor presidente, señores senadores, la Secretaría ha ordenado estas indicaciones por el orden de las enmiendas que se le hacen a este articulado. La primera de ellas es del honorable senador señor Araya para reemplazar la expresión circunstancias por situaciones. Diría así. Ya, eso, señor presidente. Senador Araya, le ofrezco la palabra sobre su indicación. ¿Está por ahí? Presidente, esta es una indicación formal que tiene que ver más bien hacer una concordancia de texto con otras expresiones que usa la Constitución. Los profesores que asistieron a la exposición de la comisión, y entiendo también que el presidente del Banco Central no ve mayor inconveniente, sino que al contrario ayuda a mantener la concordancia de texto. Gracias. Señor presidente del Banco Central, ¿tiene algún comentario que hacer de esta indicación? Sí, presidente. Bueno, usted mismo debe recordar que algo en este sentido se discutió en la Comisión de Hacienda. Desde nuestro punto de vista, lo importante respecto de este término y relacionado con la necesidad de que quede recogido en la historia de la ley, lo importante para nosotros es que esta excepcionalidad se entienda referida a, o lo entendamos en términos de una acción no solamente reparatoria, sino que también preventiva, ¿no? Nos parece que al estar vinculado al concepto de cautelar la estabilidad de pagos internos y externos probablemente es suficiente, pero sin embargo para nosotros es importante dejar claro que el uso del término circunstancias o situaciones no nos obliga a ubicarnos en casos en los cuales ya hay hechos consumados, donde ya se ha producido una crisis financiera, sino que tomar medidas para evitar que ese tipo de situaciones ocurran. Yo entiendo que ese ha sido el espíritu que ha dominado la discusión, entonces en esas circunstancias no nos parece que justamente cambiar circunstancias por situaciones haga una diferencia importante, pero nos gustaría dejar ese punto suficientemente claro o que se pudiera aclarar como parte de la misma votación. En todo caso, su comentario es válido para las dos expresiones, ¿no? No solo para la indicación. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Perdón, presidente. ¿Sí? Quizá preguntarle a Pedro, ¿no? o a la Secretaría, como quien dice, desde el punto de vista de la RAE, ya a esta altura del diccionario, ¿cuál es la diferencia entre circunstancias y situaciones?
si hay alguna diferencia, valga la redundancia, sustantiva. Para saber qué, o si son simplemente sinónimos. Señor presidente, en sesiones anteriores, cuando se escuchó a los constitucionalistas, el profesor Zúñiga hizo mención a la necesaria coherencia del lenguaje constitucional y hizo referencia a otras disposiciones del texto constitucional que se referían a situaciones excepcionales. Básicamente puso el ejemplo de los estados de excepción constitucional, en que la expresión que se utilizaba, y que era más concordante con este tipo de casos, era utilizar la palabra situaciones. Y a partir de esas consideraciones propuso la incorporación de propuso el cambio del uso del término, de acuerdo con el sistema de reglas establecido en la Constitución. Y entiende la Secretaría que ese es el criterio que está utilizando el senador Araya para proponer esta enmienda. Eso es lo que puede informar la Secretaría. Bien. Ofrezco la palabra. En votación, señor secretario. Muy bien. Se pone en votación la indicación número 1 del senador señor Araya. Senador señor Pérez. A favor. Senador señor Alamán. A favor. Senador señor Pizarro. Yo prefiero que quede circunstancia, señor secretario. O sea, vota que no. Voto que no. Senador señor Araya. A favor. Presidente. Favor. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobada la indicación número 1. Segunda indicación. Ya. Presidente, de los honorables senadores señores Alamán y Pérez, para reemplazar la expresión transitoria por plazo determinado. Sin Gracias. perjuicio lo han... Ya. Señor Alamán, le ofrezco la palabra respecto a la, Sí. o señor Pérez sobre la indicación. Presidente, no, muchas gracias. Tengo la impresión que, por supuesto, Pedro, el senador Araya, puede coincidir. Tengo la impresión de que la indicación 2 y la indicación 3 van en la misma línea. Que en definitiva quede de alguna manera establecido que la transitoriedad, o sea, lo que pretende la indicación es transformar, por eso, o sea, evitar que la expresión transitoria quede, como quien dice, en letra muerta, y que en definitiva la autorización que así y la operación que así se determinen tenga precisamente un plazo determinado. Me pareció entender, pero no sé si fue así, que el presidente del Banco Central tenía un reparo en relación a esto, pero por lo menos desde la orientación nuestra, de lo que se trata es que es mejorar, o sea, de simplemente decir expresión transitorio, si no se establece un plazo, entonces no es transitoria. Entonces, creo que la manera correcta de acotar el concepto transitorio es precisamente a través de un plazo, porque de lo contrario no habría transitoriedad. ¿Qué hace que una cosa sea transitoria? Lo que hace que una cosa sea transitoria es que tenga plazo. Si no tiene plazo, no es transitoria. En consecuencia, ese es el sentido de nuestra indicación. Presidente. Bien. Senador Araya, le ofrezco la palabra. Lo que dice el senador Alamán es correcto, la mía va en el mismo sentido, entonces si es que hay algún acuerdo de la comisión podríamos subsumirla, buscar alguna redacción, pero el sentido justamente es recalcar que esta es una medida absolutamente de carácter transitorio y por periodos determinados. Presidente. El senador Pizarro. Sí. No, un comentario. Entiendo la lógica en que están presentadas las indicaciones. A mí me parece que el que sea transitorio depende de las circunstancias excepcionales o las situaciones excepcionales. ¿Cómo se le puede fijar un plazo a una situación excepcional? Hoy día estamos viviendo una situación transitoria en el país. ¿Le podríamos haber fijado plazo? ¿Podríamos haber determinado cuándo termina la pandemia, cuándo se acaban los estados de excepción? O sea, y además, ¿quién fija el plazo?
¿Y de qué plazo estamos hablando? Si se le fija plazo, bueno, no es transitorio y no hay circunstancias de excepción. Situaciones de excepción como se aprobó. A mí me parece que para que tenga efectos prácticos, y porque aquí lo que se busca es que el Banco Central pueda hacer uso de una facultad que hoy día no tiene, pero es por otro tipo de razones, no por el tiempo. El tiempo lo va a determinar la situación de excepción que se genera y el que exista un mantenimiento de los pagos internos y externos. Ese es el punto. Entonces, el poner un plazo creo que complica más y es imposible determinar previamente. ¿Cuánto dura una situación de excepción? No se sabe, por eso tiene que ser transitorio, eso es de la esencia. Gracias, senador. Don Mario Marcel, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, me parece que la observación del senador Pizarro es pertinente, pero especialmente relacionada con si se quiere incorporar o reemplazar el concepto de transitoriedad por plazo determinado, es donde en la redacción de este artículo esta se incluye. Porque efectivamente, como señala el senador Pizarro, es difícil definir una circunstancia o una situación como transitoria, cuando en realidad quizás lo que estamos tratando de referirnos es que las operaciones de compra se efectúan durante un periodo determinado. Entonces, eso está, en buena medida se refleja en la ubicación que se le da a este concepto dentro de este inciso. Entonces, me parece que la preocupación mayor del senador Pizarro se refiere a que este fuera a continuación de excepcionales, es decir, reemplazando el término transitorio, vis a vis lo que está propuesto en la indicación del senador Araya, donde ésta se ubica a continuación de comprar. Entonces ahí se señala, me parece que queda mucho más claro, que la transitoriedad se refiere a fijar un periodo determinado durante el cual el Banco Central podría comprar estos activos frente a este tipo de escenarios. Entonces no está, en ese caso, la temporalidad no está referida a la situación, sino que está referida a las operaciones mismas de compra de bonos de tesorería, ¿no? Entonces nos parece que es en esa segunda ubicación donde quedaría más claro, me parece, el sentido de lo que se está buscando y evita esta discusión sobre la transitoriedad o no de determinada situación. Senador Alamán, ¿estaría de acuerdo con esa propuesta? Sí, efectivamente, presidente. Creo que con lo que ha explicado y entendiendo el argumento también del senador Pizarro, pero creo que lo que ha expresado el presidente del Banco Central, por lo menos a mí me resulta satisfactorio, en el sentido de que queda mejor ubicado donde lo señala el senador Araya. En consecuencia, yo por lo menos habría que preguntarle al senador Pérez, pero yo por lo menos estaría en la idea de acoger el punto de vista del presidente del Banco Central y irnos por la indicación número 3. Bien. Senador Pérez, ¿estaría de acuerdo en retirarla? Está bien, déla por retirada y aprobamos la 3 del senador Araya. Muy bien, está bien. Víctor, ¿Habría unanimidad por la 3? ¿Sí? ¿Senador Pérez no está presente o...? Sí, llegó, presidente, no tiene el micrófono abierto. Presidente, no, dime acuerdo para retirar y estoy de acuerdo con la número 3. Bien, ¿por unanimidad aprobamos la número 3, señor secretario? Ya, entonces votan a favor el senador Alamán, el senador Pérez, el senador Pizarro, el senador Araya y el senador Monte. Aprobada 5-0 la indicación número 3. Bien. Y retirada la número 2. Presidente, ¿me permite por su intermedio? ¿Quién habla? Sí. Juan Pablo Araya, fiscal del banco. Don Juan Pablo. Sí, solamente para dejar constancia que sería bueno dejar consignado que esta determinación del periodo hay que entender que tendría que efectuar el propio banco. O sea, el propio banco al hacer uso al terminar hacer uso de esta facultad determinaría el periodo durante el cual ejercería este poder de compra o este programa de compra. Muy bien.
Bien, pero usted propone dejarlo en claro como constancia del debate, eso es lo que está planteando. Exactamente, presidente. Sí. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a la indicación número 4. Sí, la indicación número 4 es de los honorables senadores señores Alamán y Pérez para agregar luego de la expresión mercado abierto las expresiones y competitivo. Entiende la Secretaría que es a continuación de las palabras mercado secundario abierto. Quieren agregar y competitivo. Eso es. Senador Alamán, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Quizás tenemos aquí al fiscal del Banco Central y a las personas que están del Ministerio de Hacienda. Lo que nosotros simplemente queremos es especificar bien el tema del mercado abierto. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué ponemos competitivo? Porque en el fondo lo que estamos diciendo es que cuando se realicen estas operaciones, por así decirlo, al frente del Banco Central, haya más de una contraparte. Si se trata de vender, ¿no es así? Eso asegura de que el precio de la venta no va a estar bajo el mercado. Y si se trata de comprar, asegura que no vaya a estar arriba del mercado. Ahora, si la definición de mercado abierto es lo suficientemente comprensiva de que tiene que haber, a lo menos, como quien dice, más de una contraparte, que no se trata de que haya una venta con nombre y apellido, estoy pensando también en eventuales triangulaciones, bueno, habría que quizás reconsiderar la indicación, pero el concepto que tiene es que, en definitiva, es como quien dice, aterrizar bien el mercado abierto como un mercado. O sea, yo entiendo que no siempre pueden haber, por ejemplo, licitaciones, que es como quien dice la mejor expresión de competitividad. Pero por lo mismo, esta idea de mercado abierto y competitivo establece el principio que estamos persiguiendo, que es que no haya solamente una contraparte y que se eviten los efectos negativos que he señalado. Gracias. Presidente. Senador Pizarro. Sí, muy breve. Es que yo entendí de la explicación que entregó el presidente del Banco Central que la definición de mercado secundario abierto, el concepto está muy claro, muy preciso, y el Banco Central tiene una jurisprudencia, por decirlo así, larga en esta materia. Entonces, agregarle abierto y competitivo, creo que puede finalmente ser una complicación, no, pareciera no ser necesario, como algo entendí que también hay una cierta duda por parte del propio senador Alamán. El Banco Central tiene que tomar las decisiones además de manera justificada, fundamentada. Y entonces, no sé si es necesario, partiendo de la base que de la intervención del propio presidente del Banco Central entendí que es muy claro, muy preciso qué es lo que se entiende por mercado abierto secundario. Presidente. Sí, no sé quién pide la palabra. Sí, si me permiten un minuto quizás para explicar bien el concepto de mercado abierto. Primero mencionar que es un concepto que utilizan ampliamente las legislaciones de casi todos los bancos centrales del mundo, que en general para proveer liquidez realizan dos tipos de operaciones, aquellas que son propiamente de financiamiento, entendiendo por financiamiento el otorgamiento de un crédito, compra de cartera de créditos, descuentos de letras de cambio, etcétera, documentos emitidos por clientes de las instituciones financieras. Y después hay una segunda forma de proveer liquidez, que es básicamente la compra y venta de instrumentos en lo que se llaman los mercados abiertos, en donde concurren no solamente las empresas bancarias, que son con las cuales interactúan o se relacionan normalmente los bancos centrales, sino otros agentes. Y básicamente, en el caso nuestro, son las compañías de seguro, las administradoras de fondos mutuos, las administradoras de fondos de pensiones, las administradoras del fondo de cesantía, y también los corredores de bolsa de agentes de valores, que lo hacen por cuenta de sus clientes, y que en el caso de Chile lo hacen especialmente actuando en representación de inversionistas no residentes, también inversionistas locales. O sea, es un concepto que se utiliza básicamente para inversionistas institucionales. Y en el caso de Chile, este es un concepto que está utilizado en dos normas de la Ley Orgánica del Banco Central, el artículo 34, número 5, el artículo 34, número 6. En el primer caso, se utiliza en un sentido como de mercado abierto de carácter primario, porque este es el mercado en el cual las entidades autorizadas para concurrir a él participan en las licitaciones y ventas por ventanilla de títulos de deuda emitidos por el propio Banco Central. Y estas entidades son las que están autorizadas en el Compendio de Normas Monetarias y Financieras, el anexo 1 del capítulo
1.3 de ese compendio dice cuáles son las entidades que están autorizadas para participar en él y que son las que acabo de mencionar. Es el 34, número 5. Sí, y en segundo lugar, el artículo 34, número 6, utiliza 25. También la expresión mercado abierto, pero en este caso con un carácter, una connotación de mercado secundario, ya que en este caso se refiere a las entidades que concurran a comprar y vender al Banco Central, también a través de un sistema de licitación o ventanilla, documentos emitidos en este caso por las empresas bancarias, básicamente. Entonces, con la modificación propuesta, lo que se busca es que puedan concurrir a este mercado secundario abierto estas mismas entidades a comprar y vender no solamente bonos bancarios u otros instrumentos emitidos por los bancos, como ocurriría, sino también en estas situaciones excepcionales en que sea necesario para la preservación de la estabilidad financiera, mejor dicho, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, estas entidades respecto también de documentos emitidos por el fisco. Y para mayor precisión todavía es importante señalar que este mercado abierto está debidamente desarrollado en la normativa del Banco Central cuando regula lo que se llama el sistema de operaciones de mercado abierto, el sistema SOMA, que es la plataforma de negociación mediante la cual el Banco Central interactúa con los agentes que están autorizados para efectuar operaciones monetarias con el banco, ya sea para aumentar o disminuir las reservas monetarias o bancarias, y en que participan las instituciones que acabo de mencionar. Y este sistema, esto es lo más relevante que quisiera, y con esto termino, recalcar, se caracteriza por ser un sistema en que los oferentes participan simultáneamente en la determinación de los precios de los títulos que se transan en él. Y en él las operaciones se regulan mediante normas de carácter general, se informa oportunamente tanto la fecha en que se realizan las compras de títulos como el volumen y precio de las transacciones efectuadas. Por lo tanto, es un sistema que está diseñado para ser justamente competitivo, transparente, con información y en el cual las distintas entidades autorizadas para participar en él tienen la posibilidad de realizar sus posturas, sus ofertas con amplia información, amplio conocimiento y mucha transparencia. Eso. Gracias. Don Mario. Sí, no, la aplicación del fiscal ha sido bastante clara, o sea, tiene estos conceptos han sido usados durante mucho tiempo, tienen una clara interpretación, y solo quisiera enfatizar que en las operaciones en el mercado secundario abierto hay distintos mecanismos para operacionalizarla y como señalaba el fiscal, existen tanto los mecanismos de licitación como de ventanilla. Entonces, y ambos son competitivos, ambos son abiertos porque pueden concurrir distintos actores, pero no es solo un mecanismo, sino que hay distintas formas de estructurar las operaciones, pero siempre preservando ese carácter abierto y competitivo. Bien. ¿Presidente? Sí, don Andrés. No. Si en definitiva, siguiendo las explicaciones del fiscal y del presidente del banco, yo entiendo entonces que de alguna forma la indicación sería redundante, ¿no es así? Porque el concepto mercado abierto involucraría estos elementos de competitividad a lo que está haciendo alusión la indicación. Entonces, si eso queda consignado en la historia fidedigna de la ley, que junto con las definiciones legales tenías a la vista el concepto de mercado abierto, ya sea en las fórmulas como se ha aplicado, licitación, ventanilla o alguna otra que existiese, incorpora el concepto de competitivo, yo por lo menos estaría en la disposición de retirar la indicación porque no se justificaría. Bien, muchas gracias, senador. Entonces se retira la indicación. Vamos entonces a la indicación número 5. Sí, senador Alamán y señor Pérez. Sí, de los senadores señores Alamán y Pérez, para reemplazar el punto seguido por una coma en este inciso y agregar la siguiente frase: velando porque las operaciones no importen transferencias directas o indirectas de recursos al Estado, sus organismos y empresas. Es una frase que se agrega al final de este inciso segundo, que se agrega al 109 de la Constitución. Senador Alamán. Sí, gracias, presidente. No, yo diría que este agregado es simplemente explicitar lo que ha estado presente durante toda la conversación que hemos tenido en relación a este proyecto. No hay nadie todo el mundo ha coincidido en que precisamente esta facultad que se le está otorgando específicamente tiene ese resguardo.
que no importe transferencia directa o indirecta de recursos al Estado, sus organismos y empresas. Esto es lo que ha estado presente en toda la discusión. Esta ha sido la prevención que se ha hecho. Y bueno, yo hasta donde entiendo, todas las personas coincidieron en este concepto. Porque tal como dice el texto, la facultad se otorga para preservar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y no para generar un financiamiento, como quien dice, un financiamiento precisamente del fisco, que es lo que se ha pretendido evitar. Entonces tengo la impresión de que esta indicación simplemente cierra lo que ha sido la conversación que hemos tenido durante las veces que hemos visto el proyecto. Bien, don Mario, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Por cierto, durante la discusión ha quedado claro no solamente que esta norma no tiene por propósito beneficiar al fisco, sino que en realidad su justificación y su objetivo son bastante distintos y tienen que ver con los mandatos específicos que tiene el Banco Central en su ley orgánica. Lo que a mí me preocupa del texto que está propuesto tiene que ver con la discusión que hubo en la sesión anterior de la comisión, porque en la discusión anterior de la comisión hubo una presentación en particular en la cual se argumentó que al influir sobre los precios de los activos, el Banco Central estaría generando transferencias de capital entre distintos agentes en el mercado. Por supuesto, cada vez que cambia un precio, por supuesto, en la medida que hay que valorar portafolios de inversiones y de activos y de pasivos, por supuesto que se van a producir cambios en las valoraciones de esos activos y pasivos. Ahora, eso no quiere decir que ese sea el propósito de la medida que se toma, pero la verdad es que si se adoptara el objetivo de cautelar que no se produjeran transferencias indirectas al Estado por el hecho de, y se entendiera que eso ocurriría si es que cambia el valor de la deuda por el hecho de cambiar un precio financiero, obviamente el Banco Central no solamente no podría ejercer esta facultad, tampoco podría hacer política monetaria y muchas cosas que no podría hacer, porque como señalaba yo hace un rato, cuando muchas de las decisiones de política que toma el Banco Central inciden sobre los precios de activos. Entonces, creo que el problema con este texto es que una interpretación de ese tipo, la verdad es que generaría un obstáculo, un problema de interpretación o un requerimiento a la acción del Banco Central que es contraria a mucho del instrumental con que el banco cuenta. Sí. ¿Me permite, presidente? Senador Lamán. No, mire, primero, bueno, agradecer la explicación que ha dado el presidente del Banco Central, tanto en el sentido que este resguardo es el que se ha tenido presente durante toda la conversación. Y creo que la manera de resolver el problema o la eventualidad es dejar claramente establecida en la historia de esta modificación que la hipótesis a la que se refería el presidente del banco, que poco menos que maniataría al banco para realizar cualquier tipo de operación, no es la que se está teniendo a la vista con la redacción de la indicación que se propone. O sea, la indicación que se propone tiene un marco mucho más acotado. Entonces yo creo que por la vía de dejarlo consignado en la historia fidedigna de la ley, de que no se trata de esta interpretación a la que hacía alusión el presidente, llamémosla esta hipótesis extensiva, sí se justificaría la indicación. Bien. Ofrezco la palabra. En votación, entonces, la indicación. Se pone en votación la indicación número 5. Senador, señor Pérez. Don Víctor Pérez. Ahí está.
Ya. Senador, señor Alaman. A favor. Senador, señor Pizarro. En contra. Senador, señor Araya. En contra, secretario. Voy a ver si llegó el senador Pérez. Presidente, un minuto. No ha vuelto. Presidente. En contra. Terminada la votación, 3 votos por la negativa, 1 voto a favor, rechazada la indicación número 5, presidente. No hay más indicaciones presentadas a este proyecto, está cerrado el debate. Bien, cerrado el debate, se da por resuelto el proyecto. ¿Es posible tener el informe hoy día mismo, señor secretario? A primera hora de mañana, presidente, tenemos que transcribir toda la sesión de hoy día, poner todas las votaciones. Podría ser al final del día o a primera hora de mañana. Muy bien. Entiendo que este era el objeto de esta sesión y por lo tanto se daría por finalizada la sesión, ¿no es así? Presidente, ¿puedo hacer una consulta? ¿Quién pregunta, perdón? El presidente del banco. María Marcel. Mario. Sí, presidente, disculpe, solo una pregunta relacionada con el procedimiento que sigue, porque junto con presentar este proyecto de reforma constitucional, el Ejecutivo también presentó un proyecto de reforma de la ley orgánica del banco. Ese segundo proyecto fue aprobado por la Comisión de Hacienda, no fue remitido a la Comisión de Constitución y por lo tanto está para su votación en la sala. Ahora, ese proyecto reproduce en alguna de sus partes el texto original de la reforma constitucional. Entonces, al hacerse las 2 modificaciones que se han aprobado ahora en la comisión, aparecería una discordancia con lo que está en el proyecto de ley, pero ya está para la votación en la sala. Entonces, no sé bien cómo podría generarse volverse la concordancia entre los 2 proyectos de tal manera que los 2 pudieran ser despachados por el Senado en la medida que tuvieran, por supuesto, la votación. Las 2 discordancias son fundamentalmente lo de la circunstancia y situación, ¿y cuál otra? Y el del periodo terminado. El periodo, sí. Señor Pineda, le ofrezco la palabra. Sí, señor presidente. En lógica constitucional, lo que primero debiera votar la sala sería el texto de la reforma constitucional. Acto seguido, aprobado ese texto de la reforma constitucional, la misma sala podría acordar, cuando vea el texto del proyecto de ley, hacer los ajustes correspondientes, porque ese proyecto va a bajar a discusión en general y en particular en la sala. Eso se puede hacer por regla de concordancia una vez aprobado el texto de la reforma constitucional. Bien. Estaríamos con esa solución que le propondríamos a la sala, ¿es así? La comisión propondría esa solución. ¿Correcto? Okay. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. No tengo campanilla. Muchas gracias.